Nuevamente nuestro querido Jimin se encuentra en el centro de una controversia debido a una supuesta relación. Es increíble cómo parece que Jimin no puede escapar de los rumores, ya que cuando uno finalmente desaparece, otro surge casi de inmediato. Esta vez las vecinas, estas personas que siempre están pendientes a cualquier noticia para crear especulaciones, no han perdido la oportunidad de afirmar que Jimin tiene novio o novia. Recordemos también el reciente rumor sobre la actriz que aparentemente solo quería colgarse de la fama de Jimin. Esta situación no prosperó, pero ahora estas mismas personas están haciendo todo lo posible para vincular a Jimin con un amigo suyo. Además, que esta persona también es amigo de Jungkook y su nombre es Lee Seon. ¿Quién es Lee Seon? Recientemente, él publicó una foto en su estudio donde se puede ver un cuadro del diario de Jimin. Esta simple imagen fue suficiente para que algunas personas comenzaran a especular y sobre todo asegurar y afirmar que Lee Seon y Jimin eran novios, e incluso han llegado a argumentar como siempre que el G-Code es parte de una dinámica de la empresa, algo que no tiene nada que ver con esta supuesta relación. La relación entre Jimin y Jungkook, según estas personas, es un drama, es algo escrito, un guión hecho por la empresa, algo creado únicamente para complacer a los fans. Una de las tantas mentiras que usan para minimizar al G-Code. Pero ¿quién es realmente? Él es un amigo muy cercano de Jimin. Los hemos visto juntos en varias ocasiones, como aquella vez que fueron a apoyar a su amigo en común a un musical. También recordemos que ese día Jungkook asistió al concierto de Seventeen. Lee Seon no solo es amigo de Jimin, como dije, también es amigo de Jungkook, y los tres han compartido momentos juntos. Sin embargo, a algunas personas les cuesta aceptar la naturaleza de esta amistad y buscan constantemente razones para vincular a Jimin con cualquier otra persona. Es increíble cómo estas personas buscan cualquier excusa para afirmar que Jimin está en una relación con alguien. Si aparece una foto de Jimin saliendo con alguien, para las vecinas, eso es prueba suficiente de que Jimin está en una relación romántica. Pero curiosamente, cuando Jimin sale abrazado con Jungkook en citas o en viaje donde están solo los dos, estas mismas personas se niegan a creer en la intimidad y la autenticidad de la relación del G-Code. Es evidente que lo que sienten es envidia y desesperación, porque le temen al amor real entre Jimin y Jungkook. Esto nos lleva a aclarar otra situación de citas en la que estuvo involucrado nuevamente Jimin. ¿Se acuerdan de la supuesta actriz que subió unas fotos a Instagram insinuando que tenía una relación con Jimin? Pues esta actriz en su momento fue respaldada por las vecinas, quien le brindaron su apoyo total. Este hecho demostró una vez más su desesperación por hacer que Jimin sea vinculado con alguien. Nuevamente sus actitudes solo muestran su inseguridad y miedo que le tienen a la relación del G-Code, porque ellas saben más que nadie que es una relación única, auténtica y sincera, y que en ningún otro shit se podría igualar a ellos. La historia se pone interesante cuando observamos cómo esta actriz estos últimos días ha respondido a comentarios en su cuenta de Instagram. Una fan le escribió: "Parece que crees que eres Gon Joon-hee, pero cuando ella aclaró las cosas, parece que acabas de intentar montar un teatro. Sin embargo, el impacto no es el mismo. Los únicos artículos sobre ti son rumores de citas hechos por ti mismo. Te sugiero que dejes de provocar y hacer cosas que harán que la gente te critique más. Sería mejor si no llamaras la atención de esta manera". Este comentario
realmente no se anduvo con rodeos y dejó en claro su punto de vista y el que muchos fans comparten. La respuesta de la actriz a este comentario también fue bastante reveladora. Ella dijo: "No, siempre lo he negado, pero debido a la gente como tú, es difícil aclarar las cosas, pero yo siempre lo he negado". Esta respuesta muestra su frustración y su insistencia en que los rumores no son ciertos. A pesar de sus negaciones, el simple hecho de que la controversia exista es suficiente para que las personas que detestan al G-God sigan alimentando los rumores. Es curioso cómo, a pesar de las negaciones claras y contundentes actuales por la actriz, estas vecinas siguen apoyando cualquier narrativa que puedan usar para desacreditar la relación entre Jimin y Jungkook. Este tipo de situación solo sirve para resaltar la autenticidad y la sinceridad de la relación del G-God, que muchos apoyan y celebran. Si bien es cierto, esta mujer, cuando se le vinculó con Jimin en el 2023, declaró que efectivamente no conocía a Jimin en persona, pidió que no la vincularan con él. En ese momento la situación me dio lástima porque ella recibió una cantidad innecesaria de odio. Los fans en su momento estaban enfurecidos y no dudaron en expresar su descontento de manera intensa. Parecía una situación injusta para alguien que aparentemente solo quería vivir su vida sin involucrarse en rumores de celebridades. Sin embargo, con el tiempo, la situación dio un giro inesperado. Los rumores comenzaron a resurgir y esta vez la misma actriz los alimentó. Empezó a subir fotos de Jimin haciendo comparaciones como si estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Estas acciones solo sirvieron para avivar las llamas de la especulación. En su momento, ella amenazó con hacer una declaración oficial para luego solo arrepentirse y no decir nada. Claramente, esto confundió a muchos y alimentó aún más los rumores. Si realmente no tenía nada que decir, ¿por qué provocar todo esto que se convirtió en una controversia? Es evidente que sus acciones no coinciden con sus palabras anteriores, y esto llevó a muchos a creer que está mintiendo, lo cual es lo más probable. Claramente, por su culpa, Jimin sigue siendo objeto de rumores de citas con personas que no tienen nada que ver con su vida real. Sabemos que las vecinas, aquellas personas que siempre están dispuestas a difundir chismes, están llegando a un punto de desesperación. Quizás esto se debe a la proximidad del lanzamiento del documental del G-God, que podría arrojar más luz sobre la relación entre Jimin y Jungkook. No lo sabemos con certeza, pero estas actitudes desesperadas nos sorprenden viniendo de estas personas que siempre han demostrado una inclinación a quedar en ridículo con tal de mantener sus teorías. Volviendo a la actriz en cuestión, su comportamiento como mínimo desconcertante, primero negando conocer a Jimin y luego pidiendo no ser vinculada con él, solo para luego alimentar los rumores con publicaciones subjetivas. Este tipo de comportamiento solo sirve para sembrar confusión y descontento. Es una táctica que parece destinada a llamar la atención, pero que en última instancia solo daña su propia reputación y provoca un hate innecesario.